caramberas, ¿cómo están? Hoy estoy súper, hiper contenta porque estoy haciendo una entrevista a una de mis mentores muy querida de mi época universitaria, a la cual agradezco mucho la inspiración que he tenido a lo largo de mi vida profesional y también de hacer este podcast. Así que decía con André, es imposible no entrevistarla, tengo que decirle que por favor nos dé un espacio para eso, así que desde aquí, desde Alemania, con un mega abrazo les doy la bienvenida y le doy el paso a la Andre para que nos diga en el avioncito dónde aterrizamos hoy. Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a aterrizar en Ecuador con Cari Mendoza. Bueno, como decía Cris, Cari ha sido su fuente de inspiración. Veamos qué nos cuenta hoy Cari. Bienvenida. Oh, muchísimas gracias. ¡Ay, caramba! Creo que es la expresión correcta el día de hoy. ¡Wow! Con esa presentación, mi Cris, qué hermosa. Muchísimas gracias. Eso de ser inspiración, wow, el día de hoy me ha subido el ego definitivamente. Andrea, qué hermoso en ese país tan precioso, en esa ciudad tan linda de París, Francia. Realmente, pues, vienen las envidias sanas. Muchísimas gracias a las dos por tenerme el día de hoy, pues aquí compartiendo con ustedes. Y exactamente estamos en el ombligo del mundo, estamos en la mitad del mundo. Qué genial, Cari. ¿Puedes, por favor, contarnos un poquito acerca de quién eres tú, un poquito qué hace para que los chicos y chicas que nos escuchen puedan conocerte un poquito más? Con mucho gusto. Bueno, esta nariz roja no es porque estoy agripada. Esta nariz roja representa algo, pues, que en los últimos años yo he venido realizando. Soy un clown hospitalario, soy una voluntaria de esas personas, pues, que asisten a donde nos necesitan, en pocas palabras. Normalmente estamos en hospitales, en centros geriátricos, en orfanatos, en lugares donde lastimosamente existe algún desastre natural. Somos terapéuticos, ayudamos, gestionamos campañas para poder colaborar a aquellas personas pues que requieran de alguna forma nuestra colaboración. Esa es una de mis identidades secretas. Soy la doctora Maravilla. Bueno, aquí solamente cargo partecito de mi traje. El resto de mi traje es un mandil blanco con una capa de este personaje que yo admiro mucho, que es la Mujer Maravilla, que su eje central es justamente es el amor, y creo que una de las cosas que a mí me mueve mucho es amar a la gente. Aparte de eso, pues mi otra personalidad vendría a ser, soy especialista en el mundo del marketing, de los negocios, de la comunicación, de la publicidad, de las relaciones públicas. Son cosas que a mí me apasionan mucho. Tengo muchísimos años pues en el sector de la enseñanza, pero me he dado un año sabático desde el mes de octubre del 2022 hasta la fecha. Pues estoy en este periodo de lo que simboliza un año sabático, para reflexionar, atender otras circunstancias de la vida del ser humano que son extremadamente importantes. Me considero una viajera del tiempo. Eh, Tengo un hijo preciosísimo de 15 años que está en la adolescencia. Eh, Amo la vida, me encantan las pequeñas cosas, sonrío siempre la mayor parte del tiempo y me impresiona casi que todo. Así que bueno, eso es un poquito de lo que es Karina Mendoza. Mi Cari preciosa, cuéntame, tú nos hablaste hace un momento de que has tomado un año sabático, ¿no es cierto? Yo quería saber dos cosas. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar este año sabático y también saber cómo ha sido esta experiencia de tener un año sabático? ¡Ay, caramba! ¿Tengo que decir la verdad o qué? Yo voy a retirar mi nariz para poder conversar con mi otra personalidad. No quería trabajar. Mentira. No. Bueno, un año sabático, no sé, por alguna razón, ay, soy muy imaginativa. A veces estoy sentada en algún lugar y me gusta proyectarme en el futuro. Y creo que la primera vez que yo escuché la palabra año sabático, debí haber tenido, no sé, estaba muy joven, unos veintitantos de años, ¿no? Y busqué, me explicaron qué significaba un año sabático, y según una explicación que un poco recuerdo, es un periodo que puede ser corto, prolongado, máximo de un año, como su nombre lo indica, en donde
tú te das un espacio para descansar, para reflexionar, para retomar otras cosas en la vida que a veces esta rutina del trabajo, el sinnúmero de actividades que tenemos que desarrollar según los papeles que tengamos, de esposas, de madres, de hijas, de profesionales, de ciudadanas responsables, etcétera, sí te agobian un poco, no te dejan ver otras cosas más allá de lo que has estado pues rutinariamente desarrollando. Entonces, a mí me gustó muchísimo esa palabra. Y en ese entonces yo me confundí, porque esa es una palabra que tú no utilizas a diario en una conversación. Ah, estoy en mi año sabático. O sea, esa es una palabra que la vas a utilizar bien poco en tus conversaciones a diario, ¿no? Entonces, yo un poco me confundí con lo que era la jubilación. ¿No? Es aquel periodo donde obligatoriamente tú entras en un proceso de descanso porque ya has cumplido pues con tu vida laboral, llegaste a esa cierta edad en donde, ok, toca dar paso a estas nuevas generaciones que vienen con más conocimientos, con energías, etcétera. No estoy diciendo que las personas de 65 años y más no las tengan, he visto todo lo contrario, créanme. Entonces, luego se me aclaró la diferencia entre estar jubilado y darte un año sabático. Y yo recuerdo que en algún momento yo dije, yo quiero darme alguna vez un año sabático. Quiero hacerlo, quiero experimentar. Soy de las personas que les gusta experimentar las cosas, no me gusta que me las cuenten. Entonces, pues sí, yo estaba recién terminando la universidad y dije, creo que va a faltar mucho tiempo para que yo me dé este año sabático con conciencia, ¿me entiendes? Porque yo he escuchado a muchos chicos que terminan el colegio, sexto curso, y dicen que no quieren estudiar, que se quieren dar un tiempo para entrar a la universidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. En mi época no lo estuve, más bien yo quería avanzar rápido, terminar el colegio, seguir la universidad y sacar lo que se tenga que sacar después de eso. ¿Sí? En cambio ahora, ¿cierto? En esta época de mi vida, muy consciente de lo que tengo, de lo que he logrado, de lo que no ha sucedido en mi vida, yo dije, ya es momento de lo que tanto querías, Karina, hacer en tu vida, darte un año sabático. Es decir, un año en el que voy a dejar mis labores, esas que te dan un cierto tipo de ingreso, pero que al mismo tiempo te ponen una responsabilidad, ¿cierto? De cumplir horarios, de cumplir metas, propósitos. No es que en el año sabático no tengas metas y no tengas propósitos, pero son diferentes, son a voluntad propia, ¿cierto? Tú dices, bueno, en este año quiero escribir un libro, quiero mis memorias, quiero hacer una autobiografía, en este año quiero sembrar, quiero tener un jardín bonito, en este año voy a viajar, voy a meterme a alguna causa social, cosas por el estilo, ¿cierto? Eso es básicamente esos propósitos de vida propios, auténticos, muy tuyos que quieres hacer. Entonces, bueno, ya voy como 7 meses, creo, desde octubre. Estoy pues en esto de mi año sabático, todavía me quedan algunos meses. No sé si aguante. Me gusta siempre estar en actividad. Lo he estado, obviamente siempre estoy haciendo alguna cosa, pero estoy muy contenta realmente de haber tomado esa decisión e invito a muchas personas no llegar a ese momento de la jubilación porque uno realmente no sabe bajo qué condiciones uno va a llegar a esta etapa de la jubilación y no siempre, como en el mundo del marketing, ¿no? No siempre vendas tu negocio, tu empresa cuando ésta está en decadencia. Véndela cuando esté en su mejor momento, porque en su mejor momento te van a pagar mucho, la van a considerar mucho, pero cuando tu empresa está en decadencia, te la vas a jugar, te van a querer dar lo que no vale ese sueño con el que tú emprendiste algo. Es lo mismo, no tienes que estar en una etapa en donde posiblemente ya tus conocimientos no te permiten desarrollar una actividad. Toma la decisión de tener un año sabático cuando estés en tu esplendor de vida. Cuando tú te sientas bien, estés en lo mejor de tu carrera profesional o en lo mejor de la actividad que estés haciendo y tú dices, ahorita ahorita me quiero dar un año sabático. En este momento me siento cómoda, en este momento quiero experimentar nuevas cosas, tengo la energía, tengo la salud, tengo el apoyo, así que paro el tiempo que tú creas que puedes parar, considerando también tu situación financiera, para y dedícate a hacer algo que tus estudios, tu profesión, tu trabajo, tus familias, tus responsabilidades
no te lo permitieron hacer. Hazlo ahí. Qué chévere, mi Cari. Oye, ¿y nos puedes contar un poco cómo ha sido esto? O sea, ya ahí tú tienes tu motivación, dices, yo creo que este es el momento, lo voy a hacer. ¿Y cómo ha sido? O sea, sé que todavía está en proceso, todavía no termina, no sabes si va a llegar todavía a cumplirse un año como tal, pero quiero que nos cuentes cómo es esta experiencia del año sabático para ti, ¿no? ¿Cómo le estás Sí, haciendo? sí, perfecto. Mira, am, he sido docente durante muchos años y una de las materias que yo siempre he enseñado es la de marketing y la de emprendimiento. Siempre he motivado que la gente no dependa de un trabajo. A mis inicios yo tenía mi propia empresa, realizaba mis propias cosas, dominaba totalmente mi tiempo, pero llegó un momento en que, bueno, tú te acumulas de conocimiento de tal manera que te sientes en la capacidad de comenzar a dárselos a otros. Entonces ya decidí entrar ya como docente a tiempo completo en dos universidades, básicamente tres universidades en las que he estado. Y sí, me lancé, lo hice. Eso impidió que yo continuara con mi empresa, me dediqué por completo a la docencia. Cuando tú entras en el mundo de la docencia, definitivamente tienes que darlo todo porque tienes que leer mucho. El docente es el que más estudia, el docente es el que más aprende. Entonces tú ya te das y te dedicas por completo a esto, te apasiona mucho, te enamoras de toda la gente, de los jóvenes. Entonces, no, ya tu mundo cambia absolutamente. Um, ¿Cómo ha comenzado esto? Pues sí, definitivamente comenzó más o menos en el mes de octubre y sí, yo durante todo este tiempo me ha gustado mucho viajar a nivel de Ecuador, fuera del país también, pero es las típicas vacaciones que te das de 2 semanas, que vas el corre-corre de un lugar, de un parque a otro, de un monumento, de un museo a otro y cosas por el estilo, pero no te das el tiempo para vivir ese país, no vives el país, ¿cierto? Estás con tantas cosas que si te vas a hacer las compras para llevar recuerdos, que si tienes que tomarte de ley la foto en ese lugar, porque si no te la tomas ahí es como que nunca estuviste tratando de comer todo lo que puedas para decir que probaste de toda la gastronomía de ese local, pero no es como darte ese tiempo de decir, ok, voy a conocer realmente el país, voy a estar como una especie de nativa, ¿cierto? Entonces, eso creo que me hacía falta a mí un poquito. Así que comencé dándome un viaje a Colombia como de unos 20 días, no recuerdo exactamente, ya un poco más calmada, porque cuando tú vas a un país quieres por lo menos ir a unas 3 ciudades. Entonces yo creo que estuve, ya no me acuerdo en cuántas, pero igual, no es súbete a un avión, bájate a otro, eh, está en un hotel, búscate otro, salir en la noche para conocer tal restaurante porque te lo aconsejaron, y bueno, la típica. Entonces dije, no, 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 hay que parar, hay que hacer algunas otras cosas. Y se me presentaron muchas cosas bonitas entre el mes de octubre, el mes de noviembre, pero en diciembre pues dije, vamos a experimentar más, vamos a experimentar más. Me jacto en decir que tengo excelentes amigas. Una de ellas es una amiga que vive en Estados Unidos. Un beso para mí, Marta López. Ella me dice, Cari, ven. Y yo, mi sí es muy flojo. Entonces, obviamente hay cosas que tú discutes en familia, ¿no? Porque mi tiempo ya iba a ser más prolongado, ya no iba a ser de 2 semanas, iba a ser más prolongado, entonces estas cosas se discuten en familia. Les dije, miren, una de las cosas que yo quería hacer en el año sabático es darme un tiempo más para estar en otro lugar, alejarte de las cosas cotidianas, de esa zona de confort que normalmente uno suele decir que tiene. Entonces, mi familia me entendió, bueno, ya saben que a veces estoy media y me dice, no hay problema. Eran unas épocas un poco complejas, Navidad, Año Nuevo, en enero es mi cumpleaños, en febrero es el San Valentín, marzo es el cumpleaños de los 15 años de mi hijo. Sabía que me iba a perder fechas muy importantes, pero eso es también parte del aprendizaje. Esa también es parte del aprendizaje, para que uno comenzar a valorar otras cosas que las tiene normalmente, que parecería como que muy fáciles, muy sencillas. Sabía que iba en una época de invierno donde las temperaturas ya van bajo cero. No había experimentado un tipo prolongado, mejor dicho, toda una etapa, todo esto no lo había experimentado, así que
yo creo que era el momento adecuado. Tenía a mi mejor amiga ahí presente para ser parte cómplice de esto. Mi familia me estaba apoyando en la decisión. Tenía la motivación de hacerlo. Era lo que yo busqué en algún momento de mi vida. Y dije, pues es ahí. Lo hice, viajé, tengo mi experiencia de esta primera parte de mi año sabático, de este primer 50% de mi año sabático, y sí, me ha servido muchísimo, aprendí cosas de vida, las lecciones de vida, que esas son muy bonitas, esas no te las enseña nadie, solo la vida misma, y tú eres el único alumno que tiene que experimentarlas, así de simple. No hay otra forma. El aprendizaje es haciendo, experimentando. Y esta vez yo fui una alumna, una buena alumna. Ok, Cari, continuando con tu linda intervención, quiero consultarte algo. ¿Qué hiciste durante todo este tiempo que saliste fuera del país? Ok, bueno, en Colombia turismo, nada más que turismo, por ahí también, quiero retomar el hecho de tener mi propio negocio, mi propia empresa. Quiero volverlo a hacer. Quiero sentir esa adrenalina de todos los días, forjarte, ¿cierto? Puedo, no puedo hacerlo, es algo que a mí me gusta mucho. Entonces también fui por unos convenios, por unos productos, más o menos ese fue mi primer viaje, ¿no? Y el segundo viaje que hice a Estados Unidos, el más largo, pues ahí sí hay de todo, hay una historia mucho más grande. Bueno, yo viajé en fiestas de Quito, viajé el 6 de diciembre y bueno, diciembre es un mes muy interesante en algunos países, tú sabes, por estas festividades que se aproximan. Pero en la ciudad en donde yo estuve, que es una ciudad del estado de Tennessee, la ciudad se llama Murfreesboro, les cuento que esta ciudad es muy distinta a lo que normalmente la televisión nos vende de las ciudades típicas de Estados Unidos o de las festividades como Navidad y Año Nuevo en Estados Unidos. Murfreesboro es una ciudad muy linda, pero es una especie de un gran campo, ¿cierto? Las casas son muy distantes porque realmente tiene mucho espacio para sus jardines. Allá todo es por hectáreas. O sea, me voy a comprar mi casa con 15 hectáreas. O sea, eso ya es muy normal. Entonces, es una cosa a la que tú tienes que un poco acostumbrarte. O sea, decir, voy a salir a caminar es, o sea, de ir de una casa a la otra, en estos campos abiertos, o sea, ya te estás jalando la caminata, ¿no? Entonces, en diciembre, pues yo me esperé ver todo ese holgorio de las luces, el Santa Claus, los renos y las decoraciones y cosas por el estilo, y les cuento que no hay nada, absolutamente nada. O sea, no hay esa planificación que como el 24 de diciembre, que es la Nochebuena y las cenas y cosas por el estilo. No, no, definitivamente. Por lo menos yo no lo viví, no lo viví. Lo que máximo escuchaba en los centros comerciales era un villancico, por ahí una canción navideña. Pero de ahí decoraciones fastuosas y cosas por el estilo, más las encuentro en Quito. Aquí existe pues una competencia enorme en los centros comerciales de cuál es el más bonito y cuál tiene el árbol más alto y más luminoso. Allá no había absolutamente nada. Lo único que sí experimenté y que me pareció súper bonito es utilizar el suéter. Hay un día que se llama el Día del Suéter Feo, ¿cierto? En donde tú tienes que utilizar el suéter así más locazo, más llamativo, con luces, con diseño, con mensaje. Eso sí, entonces hay unas cuantas tiendas, no te estoy hablando de toda una locura, pero la gente sabe que existe ese día y suele utilizar su suéter feo, ¿no? Entonces sí, yo también fui en búsqueda de mi suéter feo para poderlo lucir y vivir, porque ojo, esto es el año sabático es de vivir las experiencias, entonces me puse mi suéter y toda la cuestión, pero nada más, no existe absolutamente nada más. Entonces, toda esa historia de estas navidades ruidosas y súper decorativas y blancas, no. Y eso es algo también que es muy preocupante que pude experimentar, es el cambio climático.
mi amiga que es residente ahí en Estados Unidos, bueno, ella es de nacionalidad norteamericana, ella tiene nacionalidad ecuatoriana porque vivió muchos años acá en el Ecuador, entonces ella ha podido ver durante todo este tiempo, pues, cómo ha ido cambiando año a año las estaciones climáticas. Entonces yo también me esperaba la blanca Navidad con la nieve que me llegaba hasta el cuello y haciendo el muñeco de nieve y todo eso, porque en años anteriores sí ha sido así, pero este año no, o sea, la temperatura estaba, obviamente creo que llegamos a menos 18 grados centígrados, pero no había nieve, solamente estábamos con unas heladas muy fuertes. Sí nevó en cantidades muy poquitas como para que en el cabello te queden unas pequeñas cositas blancas, pero no como para que tú vayas y llenes tu casa y cojas una pala y cosas por el estilo. Eso no sucedió. Entonces, eso también es algo que pude experimentar, el cambio climático que se está viviendo a lo largo del mundo entero, hasta donde tengo entendido que en Ecuador estamos en otros procesos, pero en los Estados Unidos, que es donde tú esperas la nieve en diciembre, no. Entonces, esa fue otra de mis experiencias. Andrea, tú sabes perfectamente que acá celebramos el Año Nuevo con la quema de los viejos. Eso allá ni pensarlo, o sea, y te cae tremenda multa si tú sales con una cosa allá afuera a quemarla, a patearla, vayan a pensar que tú estás atentando contra algo. Entonces, eso es otra cosa que no se pudo experimentar, no se experimenta nada de eso, todo el mundo está en su casa, no hay el otro día que todo el mundo sale, feliz año nuevo, cosas por el estilo. No, sé que en otros estados, ¿cierto? Sí existe eso que las películas nos han vendido, pero es que cada estado de Estados Unidos es como un país diferente, ¿cierto? Y en el que yo estaba, pues no existe nada de eso. Es un poco para el mes de diciembre, ya como para que el mes de enero, bueno, era un mes muy bonito, muy importante para mí, muy significativo, porque era mi cumpleaños, ¿cierto? Pude vivir también unas experiencias interesantes, visitar lugares, negocios que yo no había experimentado antes, como por ejemplo una discoteca drag queen, por ejemplo, ¿cierto? Experimenté toda esa visita, toda esa locura. En el estado de Tennessee hay una ciudad que se llama Nashville, que es la ciudad de la música country. Entonces, tampoco nunca había bailado música country, no sé cómo lo hace. Les cuento, chicas. La cuestión es que cuando nosotros acá nos aprendemos el meneíto, la macarena, todos bailamos iguales, ¿cierto? Nos pasamos los pasecitos y que no sé qué, igual. Allá, cada música country, y les estoy hablando de 20,000 canciones, todas tienen su propia coreografía. Y yo no sé cómo se pueden aprender todas. O sea, fuimos a un bar country, entonces ya te aprendes que te vas para un lado y te vas para el otro, te vas para el otro. Entonces dices, ya, me aprendí la coreografía. ¿Y te viene la otra canción? No. La bendita canción no tiene nada que ver con la coreografía anterior. Ahí zapateas hacia adelante, zapateas hacia atrás. Y tú dices, ya me aprendí dos coreografías, voy a la tercera. No, la tercera tiene una coreografía completamente diferente. Digo, ¿cómo se pueden aprender todas las coreografías de cada canción existente? Es una locura. Entonces, también experimenté mucho esto de la música country, ¿cierto? Algo que no, pues yo no había vivido acá en nuestro país. Que de paso me encantan los sombreros, las botas. Allá todo el mundo se viste así en esta ciudad de Nashville. Hay muchísimo turista. Nashville se ha vuelto como la segunda Las Vegas. Allá vas a ver un montón de novias que van a su despedida de soltera. Eso se hace en Nashville. Entonces, bueno, fue una cosa muy bonita ya para el mes de enero. En el mes de febrero, en cambio, fue una experiencia fabulosa. El esposo de mi amiga Israel García, que también mando un gran saludo. Él es director cinematógrafo, hay que sentirnos muy orgullosos porque él es guayaquileño, él es un ecuatoriano que está teniendo mucho éxito ya en los Estados Unidos, tiene sus propios equipos, es una persona con muchísimo talento, es profesor ya en una universidad donde él enseña sobre cine. Entonces, bueno, yo creo que en poco tiempo ya Ecuador va a saber más sobre este talentoso cineasta. Y se presentó la oportunidad, a él lo contrataron el Departamento de Salud Pública de Tennessee para que hiciera un documental donde incluyera la experiencia de
los latinos en la época de COVID. Entonces, obviamente, yo estando ahí, él tuvo la gentileza de invitarme a ser parte de su proyecto y eso lo hicimos durante todo el mes de febrero. Para el mes de marzo ya teníamos ideas que nos flotaban por la cabeza para eh, emprender un nuevo negocio, un nuevo concepto de negocio ahí en Tennessee. Así que el mes de marzo como que le hice un pequeño pare a mi año sabático y me dediqué más a generar, a crear este nuevo proyecto que estoy segura que en pocos meses ya va a comenzar a dar frutos. Entonces, eso fue un poco de mi experiencia en estos 4 meses que estuve fuera del país, exclusivamente en Estados Unidos, y pues en las otras épocas, en los otros meses que estuve, viajes, planificaciones, eventos y cosas por el estilo. Eso, Ander. Qué interesante, oye, Cari, estoy así. Feliz de escuchar esta experiencia. Cuéntame más. Yo quiero Con saber gusto. que me describas un poco cómo fue este proceso, esta experiencia de poder colaborar en esta filmación, ¿no? De este documental. Y si nos puedes compartir tal vez cuáles fueron las historias que más te impactaron de esto que estuviste viviendo de primera mano, ¿no? Claro que sí, bueno, pude darme cuenta de muchísimas cosas, Cris y Andre, cosas ah, que si te las cuentan, puedes ponerlas un poco en duda o no sentirlas tan reales, ¿no? Pero primero fue una experiencia muy bonita porque realmente las personas que trabajaron en este documental, gente muy talentosa, entonces vi cómo es toda una megaproducción, ¿me entiendes? De cómo se planifica un documental a esta medida, porque incluía viajar a otras ciudades, este documental incluía entrevistar a mucha gente que había sido parte de este proceso y todos eran migrantes, eso era lo bonito, gente de diferentes nacionalidades. Además que el equipo que se formó para hacer el documental también estaba mezclado, habían dos culturas ahí, la latina y la norteamericana. Estuvimos ahí hombro a hombro, ¿no? Viendo cómo te preparas con tanto tiempo, los equipos que tienes que tener, cómo se direcciona estas temáticas y cosas por el estilo. Y lo importante de tener a las personas que van a ser entrevistadas con la mayor comodidad para que ellas se sientan libres de hablar, así como ustedes lo han hecho el día de hoy conmigo. Me han hecho sentir muy cómoda y eso hace pues que yo tenga esta facilidad de poderles conversar. Entonces, es un poco desde la parte, digamos, profesional, que fue algo muy bonito para mí. Ahora, desde la parte ya más humana, desde la parte más social, realmente para mí fue muy impactante. Sí, porque, a ver, hablemos como normalmente la gente suele pensar cuando tú te vas a otro país. La gente dice, ah, te la estás pasando súper rico. O sea, tú dices, me voy a Estados Unidos y todo el mundo te ven en Disney. Te ven en un parque de diversiones, te ven en un bar tomándote una cerveza, te ven comprándote ropa, comiendo súper rico y ya. Y bueno, eso puede ser cuando te vas por 8 días, 10 días de vacaciones, que tienes toda una programación, como lo habíamos dicho al inicio. Pero cuando ya tu permanencia es, digamos que más cotidiana, ¿cierto? Eso no está dentro de las cosas que tienes que hacer. Una, porque no vas por eso. Segunda, los presupuestos, ¿cierto? Tú tienes que hacer que tu presupuesto no se te vaya en 10 días, sino que te alcance para 4 meses. Estamos hablando de 120 días, entonces no es lo mismo tu presupuesto de 10 días que de 120 días. Entonces, obviamente, todo se modifica, todo en ti tiene que cambiar, tu organización, tu planificación. Las historias de vida fueron impresionantes, muchas veces terminábamos con pañuelitos secándonos las lágrimas, porque realmente migrar, ¿cierto? Que para mí es un tema que se va a volver, creo que un tema central de vida para mí, con un gran propósito social. No sé todavía cómo lo voy a canalizarlo, pero la migración ha sido una cuestión muy compleja. Yo no sabía qué tan compleja era. Ojo, y yo tenía súper claro de que yo soy una turista. O sea, yo en Estados Unidos, por mi tipo de visa, etcétera, yo soy una turista en los Estados Unidos. Yo tenía mi fecha de entrada y mi fecha de salida, a la cual yo podía adelantar si yo quería, si no me sentía cómoda, etcétera.
Obviamente no puedo postergarla ya es estar fuera de los límites de las leyes y obviamente eso podría acarrear en mí una situación terrible, cosa que no me hubiese gustado hacer. Pero pude ver, escuchar, sentir a otras personas que sí son migrantes, que el tiempo que les dieron de ingreso se postergó, que ya tenían años viviendo en los Estados Unidos, que ya habían conformado familias en Estados Unidos, pero era una cosa interesante. Una de estas personas que conocí, me parece que era del Salvador, me dijo, por las tantas personas con las que yo he conversado, el proceso para dejar de extrañar tu país, adaptarte ya mentalmente en el otro, es de aproximadamente 12 años. Yo le decía, ¿en serio? Me dice, sí. Me dice, yo tengo ya, creo que tenía como 15 años viviendo ahí, y por lo menos 12 años a mí me costó no extrañar a mi país. Me costó, o sea, y lo he vuelto un poco gráfico yo esto. Yo pienso que migrar es más o menos como el proceso de una plantita. Cuando tú tienes una plántula así muy chiquitita, ¿cierto? Y tú la quieres pasar de un macetero a otro, lo único que tienes que hacer es un poquito aflojarla, tal vez echarle un poquito de agua, la tierra se afloja, la jalas y sale con todas sus raíces chiquiticas, ¿cierto? Tú vas, le haces un huequito con un dedito, ¿cierto? Pones tu plántula chiquitica, le taponas un poquito y ya está, ¿cierto? Al otro día la planta sigue como si nada. Haz lo mismo con un árbol que ha estado en un mismo lugar 30, 40, 50, 80 años. Intenta hacer lo mismo. No vas a poder. No vas a poder, vas a necesitar posiblemente maquinaria, el árbol se va a estropear, vas a tener que amarrarlo, vas a tener que cortarle ramas, vas a tener que destrozar ciertas raíces, el lugar de donde va a ser sacado el árbol va a dejar una huella, el lugar donde lo vas a trasladar al árbol, vas a tener que buscar y cavar muy profundo para poder enterrar y que el árbol se adapte nuevamente al clima, al agua, que las raíces vuelvan a sostenerlo, ¿cierto? Y ese es un proceso mucho más largo, más, con más procesos, más difícil, posiblemente más traumático. Es exactamente lo mismo con la migración. En el caso de ustedes, pues son mujeres muy jóvenes que migraron, ¿cierto? No voy a decir que fue menos impactante, ¿cierto? Pero yo asumiría que un niño, un adolescente, un joven que se está trasladando a otro país para comenzar sus estudios, su nuevo ciclo de vida, posiblemente su adaptación sea menos traumática, ¿cierto? Porque son nuevas experiencias para esta persona, ¿cierto? Su largo o su trayectoria de vida no es tan larga como la de una persona de 60 años, ¿cierto? Entonces, obviamente, él está acumulando nuevas experiencias, nuevas cosas, ¿cierto? Pero si tú ya movilizas a una persona de una edad más avanzada a querer hacer lo mismo, va a ser mucho más complejo. Eso comencé a sentir yo, ¿cierto? Es que comienzas a compararlo todo, comienzas a extrañar todo y cosas muy sencillas como que si anochece más temprano, 4 de la tarde, el sol se te va, ¿cierto? El hecho de que hay mucho frío y no puedes salir a caminar, el hecho de que no hay el vecino con el que tú le tocas la puerta, te saludas y cosas por el estilo, el hecho de que las trayectorias para movilizarte de un lugar a otro son más largas, el idioma, ¿cierto? El no poder tener a tu familia cerca para conversar, reírte, tocarlo, la cultura de la comida, de la vestimenta, del saludo, es que todo te impacta, ¿sí? Todo te impacta y estos impactos no siempre son positivos. Al inicio tú lo puedes decir, ah, qué chistoso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la costumbre de abrazar a todo el mundo, ¿no? Entonces, en la casa donde yo estaba, la pareja de mis amigos tienen una nena preciosa, Laila, a quien mando otro saludo. Ella tiene 10 años y me invitó a su escuelita. Entonces me presentó a su mejor amiga
Y mi forma de presentarme ante un niño de 10 años es abrazando, muchándolo, apapachándolo. Es la forma que yo hago tocándole. ¡Qué bonita la niñita, qué preciosa! Y la niña era así, ¿no? ¿Qué me hace esta mujer? Entonces, era una cosa chistosa porque la niña que habla español le decía a la amiga gringuita, dice, discúlpala, ella es ecuatoriana, por eso hace esto, ¿ya? Entonces, cada vez que ella me presentaba a alguien o que yo saludaba de esa forma tan eufórica, ella tenía que decir, discúlpala, ella es de Ecuador, ¿cierto? Y es justamente por esa razón, porque nosotros estamos acostumbrados que si vemos a alguien y lo conocemos, aunque sea ese mismo rato, nos acercamos, le damos un beso en la mejilla, le damos un abrazo cuando ya nos despedimos, y cosas por el estilo. Muy diferente allá. Allá es tan diferente hasta la celebración de un cumpleaños. Acá tú llegas a un cumpleaños, que viene la comidita, que viene el baile, que el compadre, que no sé qué, que nos vamos hasta la noche, que yo pongo la casa, quien saca la guitarra. Allá no pasa nada de eso, ¿cierto? Allá es de tal hora a tal hora es el cumpleaños y luego se va cada uno para su casa. Entonces, estas personas contaban sus historias, contaban sus experiencias y mientras lo hacían, lloraban. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta en ese momento de que migrar no es ni para todos, ni en cualquier momento de tu vida, ni bajo cualquier circunstancia. Yo creo que deben de haber atenuantes, ciertos atenuantes en los que te dicen, sí, tengo que irme de mi país, como por ejemplo, que peligre tu vida. Situaciones muy extremas en donde tú digas, ok, mi familia necesita medicamentos, necesita comida y aquí no puedo conseguirlo, ¿cierto? Tiene que haber pero de ahí simplemente me voy a ver qué pasa, ¿cierto? Y cuando ya tienes tú una vida y una edad, yo creo que piénsalo 2 veces antes de que decidas hacerlo. Piénsalo mucho, no es tan sencillo. Qué bestia, Cari, me he sentido tan identificada con las cosas que tú dices. O sea, es como describir así el día a día, tal cual, porque aunque cada uno tiene, por supuesto, su proceso de migración, ¿no? Yo pienso que muchas de las cosas que tú has comentado se las vive ya a diario. Y muchas veces la gente tiene como una ilusión tal vez de la migración, que a lo mejor en ciertos casos sí se da, ¿sabes? Pero en otros casos puede ser que no. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, mi hermano, nosotros tuvimos una época en que nos juntamos, mi mamá, mi hermano y yo en Málaga, en España, ¿no? Y claro, era una época muy bonita y demás. Luego yo ya conocí a mi pareja, entonces era muy gracioso porque yo le contaba a Landre, durante toda mi vida yo siempre he tenido mi familia dividida, ¿no? Desde pequeñita mi abuelita viviendo toda la vida en Alemania, luego mi mamá se fue a España y después ya cuando nos logramos reunir, le conozco a mi pareja, que además un español malagueño, pero me dice, ay, pero es que yo no vivo aquí, vivo en Alemania. Y yo decía, no, otra vez, ay, otra vez. Claro, y eso yo lo debo reconocer, era como algo, yo no entendía, ¿no? Eso es por qué de la situación, pero la vida me ha premiado porque aún así tengo a mi abuelita en otra ciudad, pero relativamente cerca, ¿no? Entonces, y luego mi mamá le dice un día a mi hermano, me voy a Grecia. O sea, y para él era su proyecto Grecia y lo tenía tan claro como lo iba a hacer paso a paso. Y él ahora terminó sus estudios allá, hizo un Erasmus, consiguió trabajo y ahora se va a cambiar de Atenas, me parece que es a Tesalónica a trabajar. Y está encantado, o sea, él como que su proyecto fue más, se enamoró de la cultura, del país, pero, así como tú dices, va uno con una ilusión, pero ya el día a día te vas viendo cosas que me parecen súper fuertes. Por ejemplo, el otro día me comentaba lo que yo se me hacía muy duro y muy difícil de concebirlo, porque es muy distinto cuando uno va de turista, cuando uno vive en un lugar, ¿ya? Entonces yo recuerdo cuando yo visité Atenas, me encantó, o sea, yo decía, Dios mío, tantísima cultura, esta gente es como muy latina, y es verdad, toda la parte mediterránea, la gente es así, es como muy querendona, muy amable, ¿no? Muy acogedora. Pero mi hermano me decía, oye, me dice, yo ya no soporto vivir aquí en Atenas, porque para él era muy fuerte cosas como, mira, veo tantísima gente en las calles inyectándose droga, y me dice, y es una cosa del día a día, y me dice, es feo, a veces ves a gente inyectándole a otra, o muchas veces encuentras las jeringas o sus empaques en el suelo. Entonces dice, esa parte turística y esa parte bonita que vemos es una cara,
pero luego también está la otra realidad. Entonces él me decía, este cambio de ciudad para mí espero que sea como un poco más tranquilo en ese aspecto, también que no sea una ciudad tan caótica, porque Atenas es gigante y claro, hay un montón de movimiento, los autos, el tráfico, el transporte dice que siempre se atrasa, entonces claro, son cosas que como tú dices, una cosa es vivirla como turista y otra cosa muy diferente es vivirla ya ahí, en el día a día, como digo yo, donde las papas queman, donde las patatas se Así cuecen. es, totalmente de acuerdo, Cris. Gracias, Cari, por tu linda intervención. Tú también, Cris. Qué bestia lo que uno se viene a enterar cuando ya vive en un país, ¿no? Acá también era parecido en París, que todo el mundo dice, sí, la Torre Eiffel, qué bonito, que el Arco del Triunfo. Y bueno, ya en el día a día tú dices, no es tan bonito. Hay calles en París que obviamente sí hay ratas, hay lugares en París que no son tan buen ambiente o la gente no es tan buena. ¿Qué más puedo decir? Sí, o sea, yo ahorita digo, todo el mundo dice, ah, sí, quiero visitarte, quiero ir a París, quiero conocer Francia. Y yo, sí, pero no todo el tiempo en París. Conoce otras ciudades, ándate a la campaña, conoce el bosque. Entonces todo el mundo se emociona, ¿no? Pero digo, no, o sea, todo el mundo me dice, ah, qué emoción. Y yo, no es emocionante. Ya ves el panorama diferente y dices, no es como te lo plasma Hollywood y no es como te lo plasma la gente que va a turistear. Entonces por ahí también les doy la razón. Ahora sí, yo tengo otra pregunta que ya me salió y bueno, no sé si es que me lo puedas decir en una sola palabra, pero quiero consultarte cómo describirías tu experiencia al llegar a Estados Unidos y cómo fue tu proceso de adaptación allí. Como toda experiencia, excelente. Para mí no hay experiencias malas, más o menos, no. Experiencia es experiencia, ¿cierto? Y la experiencia te da aprendizaje. Entonces, lo mío fue un aprendizaje, fue un cúmulo de experiencias y son perfectas, son perfectas. Tú decides cómo las utilizas. Y a mí me ha servido para conversar con ustedes el día de hoy, para estar en este podcast, para que gente que está en Alemania, que está en España, que está en Francia, que está acá en Ecuador, lo escuche. Entonces, imagínate, obvio, es una experiencia muy buena. Adaptación, me preguntaste, ¿Sí? nunca, No. nunca me adapté. Nunca. Y eso suena feo y tengo que aclararlo. Y tengo que aclararlo porque eso le puede pasar a mucha gente. Tú puedes estar en un lugar maravilloso, puede ser un palacio o puede ser un hogar tan bonito como en el que a mí me recibieron, ¿cierto? Con gente a la que tú quieres, con gente con la que tú te identificas, con gente que has conocido durante mucho tiempo. Pero por alguna razón, ¿cierto? En mi caso, yo no me adapté. Sí, no me adapté. Y hay que aclararlo porque las personas que son tus anfitriones pueden llegar en algún momento a sentirse mal, ¿cierto? Cuando te escuchan decir cosas como, ay, es que extraño mi casa, es que ya no sé la hora de regresarme, es que no es lo mismo. O sea, tú involuntariamente puedes manifestar esas emociones porque son bien propias y te salen, ¿cierto? Entonces hay que aclararle a estas personas que son tus anfitriones, los que te abren las puertas de su hogar, decirles, mira, no lo tomes por el hecho de que tú eres un mal anfitrión, no es que tú no estés haciendo las cosas como amigo, como familiar que tú eres hacia mí, es el hecho de que el proceso de emigrar, de salir de tu hogar, de salir de tu país donde tú estás acostumbrado a ciertas cosas, es duro y necesita un proceso. Y les acabo de mencionar que hay mucha gente que me dice que les tomó 12 años, ¿sí? Entonces, si tú tienes 2, 3 meses, obviamente estás, pero ni en el inicio, ¿cierto? Estás bajísimo en un porcentaje de adaptación. Entonces, tú tienes que aclararlo. Así que aquellas personas que estén viviendo en este momento, que estén de migrantes en otro lugar y están compartiendo su vida, este proceso con otra persona que ya ha estado más tiempo ahí, que posiblemente ya está más adaptada, Ujú. que su situación de migración es diferente, porque hay personas que migran, por ejemplo, con sus esposos, en el caso de ustedes, mujeres enamoradas, o con sus familias, con sus hijos, es diferente. Pero cuando tú te vas y lo dejas todo y te vas solo, créanme que es otra situación. Entonces, adaptarme, André, nunca, nunca logré la adaptación. O sea, entiendes
que estás en un país, que tienes muchos beneficios en ese país. Es un país, Estados Unidos, es un país precioso. Es un país que a mí me encanta. Cada vez que yo voy siempre tienen algo nuevo que mostrar. Es un país que a mí me da seguridad, cosa que no tengo aquí en el Ecuador, Sí. ¿cierto? Que hay muchas leyes que te obligan a mantener un orden, ¿cierto? Que es bueno mantener el orden, es muy bueno, ¿cierto? Pero son otras cosas, ¿cierto? Son muy diferentes a las que les acabo de decir, que son básicamente las que te hacen decir a diario cuántos días me hacen falta para regresar a mi casa, ¿cierto? Eso es algo que tú, por lo menos yo ya regresaba el 28 de marzo, ya para el 15 de marzo yo estaba en cuenta regresiva. Yo decía, me faltan tantos días, me faltan 10 días, me faltan 7 días. O sea, llegas a ese nivel de darte ánimo a ti mismo, decirte, me faltan solo 5, vamos, faltan 4. O sea, a ese nivel llegas, ¿cierto? Cuando realmente lo que tú dejas es más valioso que lo que tú estás recibiendo. Y para mí, más valioso que cualquier cosa que existe en el mundo es mi gente. Es mi familia, mis padres, mi hijo, la pareja, los amigos, los compañeros, tus cosas. Es todo. Oye, mi Cari, ¿y qué crees que se debería hacer un poco de manera más general para poder mejorar esta situación de los migrantes a nivel mundial? O sea, porque migrantes siempre va a haber, ¿no? Así es. Los seres humanos nos hemos distribuido a lo largo de todo el mundo y está bien, está bien. O sea, no vamos a satanizar el migrar. O sea, para algunos les funciona de mejor manera que para otros. Unos pueden comenzar desde cero, pueden comenzar una vida diferente y está muy bien, ¿cierto? Eso es perfecto. Como dije, la migración no es para todo el mundo. Va a depender de muchísimos, muchísimos factores. Comenzando la edad, comenzando por las razones, comenzando el lugar a donde se llega y la mentalidad abierta que tú tienes que tener un poco, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacer para mejorar? Yo creo que son dos partes. La una es la propia, la que cada uno de nosotros debe seguir y debe tener. Debe decirse, bueno, yo estoy realmente preparado para salir de este país, yo quiero salir de este país, cuáles son las razones que me hacen salir de este país, que no sea una burbujita, ¿no? Uno de esos sueños de que, ay, no, yo mi vida va a cambiar y voy a pasar en la playa y cosas por el estilo. No, o sea, realmente piensa cuáles son tus motivos. ¿Quieres estudiar? Lo que tú quieres estudiar no está en tu propio país, es posiblemente por cuestiones de salud, tú quieres ir a un lugar que sea bajo el nivel del mar, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas razones, por eso te digo, esto es muy complejo, es muy ambiguo, pero sí también podemos llegar a generalidades, ¿cierto? Por ejemplo, la una es la parte propia, la parte en que cada uno de nosotros, cada persona tiene que autoanalizarse, ¿cierto? Motivos, razones, sus condiciones, su legalidad, su forma de sobrevivencia en el otro país, que él se autoconozca y diga, soy una persona adaptativa, no soy una persona adaptativa, me cuesta mucho cambiar mis costumbres, o sea, es un autodiagnóstico. Esa es la primera fase, pensaría yo. Y la segunda fase, sí, van a ser los gobiernos, y van a ser dos gobiernos. El gobierno de tu país de origen, de donde tú vas a salir, y el país también de destino, donde tú tienes que llegar. Ahora, tú tienes que entender que estás yendo a casa ajena y que tú no puedes ir a imponer cosas, ¿cierto? Entonces tú tienes que ir súper claro en eso. O sea, es que en mi país no somos así, es que en mi país hacemos las cosas de esta manera. O sea, si estás tan acostumbrado a tu país, entonces quédate en tu país, ¿cierto? Y si tú vas a casa ajena, como en cualquier visita que tú hagas, tú tienes que acostumbrarte a las costumbres, a las leyes que esa casa tiene. O sea, si tú llegas a una casa en donde la costumbre es sacarte los zapatos, ¿cierto? Entonces tú tienes que llegar a esa casa y sacarte los zapatos. Si estás llegando a una casa donde tal vez decir malas palabras no es bien visto, entonces cuando converses, no lo digas. Si estás llegando a una casa de personas que son vegetarianas, no puedes llegar a pedir que te sirvan una parrillada. Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas, es que también nosotros tenemos que tener sumamente claro. Tenemos que ser muy respetuosos con la normativa de la casa de acogida, del país donde tú te vas a ir a quedar. Y si tú no has leído sus leyes, si tú no sabes cuáles son, si tú no tienes intenciones de respetarlas,
Entonces, acomódate en tu casa, busca la forma de solventar el problema que te hizo pensar que podías salir y quédate tranquilo. ¿Sí? No lo hagas. Tú no vas a ir a cambiar las cosas. No vas a hacer eso. O sea, vas a sufrir más todavía, te vas a sentir mal. Y no solo eso, sino que vas a generar una incomodidad hasta en el país de acogida, porque estas personas también van a tener una percepción lastimosamente general de todas las personas que terminan yendo allá. O sea, si tú estás acostumbrado a dejar la basura en un parque, a no recoger tu plato cuando estás en un centro comercial, ¿cierto? Pero allá hay unas costumbres diferentes. Entonces, si tú sigues manteniendo tus propias costumbres, ¿cierto? Originarias en este lugar, entonces tú puedes generar una concepción eh, diferente, tergiversada de lo que la población de ese país es, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que está acostumbrada a escuchar música a alto volumen, que es normal acá en Latinoamérica, tener tus fiestas a altas horas de la noche y cosas por el estilo, aprender tu carro con mucho volumen, pero si estás en una ciudad, en un país donde eso no es normal, entonces no vas a poderlo hacer, ¿cierto? No vas a poderlo hacer. Y ya, y tienes que entender, porque ese país no se va a adaptar a tus costumbres. Eres tú el que tiene que adaptarse a ellas, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante. Ahora, los organismos sí, también tienen que darte la facilidad de que tú obtengas esa información, de que te sean sinceros cuando te digan si vas a poder o no tener los documentos legales, ¿cierto? Y en otro país no darte tantas trabas tampoco, porque en el momento que te da trabas, te está impidiendo tener una vida normal, ¿cierto? Adaptadas a las nuevas costumbres, pero normal en el hecho de que tú puedes sobrevivir por tus propios medios, porque no vas a poder conseguir trabajo. Entonces, yo creo que es también de la parte de los organismos que están vinculados los unos a los otros. Ahora, también, y eso lo digo ya desde mi parte social, es que deberían de haber organismos sin fines de lucro que te den todo el apoyo emocional que una persona necesita también cuando sale de su país. Que eso es otra cosa. Tal vez eso no lo hace ya el gobierno como tal. No lo hace porque el gobierno tiene sus funciones que cumplir y pare de contar que posiblemente no incluya la parte psicológica, la parte emocional. Pero ahí es cuando deberían de existir otros organismos que te digan, mira, no te sientas tan solo, vente para acá, acá hablamos tu idioma, acá puedes hacer cualquier cosa que te haga sentir cómodo, vente para este lugar, aquí tenemos gente especializada. Recuerden también que las cuestiones de la salud, de la medicina en otros países es bastante compleja, muy costosa, tienes que tener seguros y cosas por el estilo. Entonces, tal vez que estos organismos sin fines de lucro, perdón, te puedan facilitar un psicólogo, te puedan facilitar un médico que atiende a cosas muy básicas, ¿cierto? Hasta que tú poco a poco te vayas adaptando de mejor manera a ese lugar. Entonces yo creo que en ese aspecto sí se debe trabajar también un algo más, y es justamente lo que me ha hecho pensar a mí que tal vez para mis planes futuros sí sea el incursionar, no sé de qué manera, todavía no lo tengo claro, pero sí incursionar en estos organismos que dan y brindan ayuda a los migrantes, porque este es un proceso, así como el luto es un proceso donde lloras, no aceptas, sientes la carencia de no tener a esta persona y luego viene, bueno, todo ese proceso que te puede durar semanas, meses, a veces más tiempo de lo normal, es igual la migración. La migración también es un proceso que incluye el luto porque estás perdiendo, tal vez no a personas, pero estás perdiendo muchas cosas. Y tal vez sí personas, porque tú en el momento que sabes que dejas, qué sé yo, a un abuelito, a una persona que ya está de la tercera edad, con una edad muy avanzada, con alguna enfermedad, con alguna patología, tú sabes que esa persona tal vez no la vuelvas a ver nunca más. Entonces sí es un luto como que anticipado, ¿cierto? Pero entonces yo creo que son algunos frentes para mejorar la calidad de un migrante, que comienza con uno mismo, el prepararse uno mismo para estas nuevas cosas que vas a tener que vivir, los organismos del país de origen, del país de destino y aquellos organismos no gubernamentales, sociales, humanitarios, que estén ahí para apoyar a estas personas que pues en algún momento, y lo sé, se van a quebrantar,
¿sí? Hay momentos en los que te quebrantas y te Mm. cuestionas el hecho de haberte ido. Muchas gracias, Cari, por todas esas lindas palabras que sabemos a todos los oyentes, incluyendo a Cris y a mí, que de ley nos llegó, porque todo lo que tú dices es tan cierto. Cada persona tiene su etapa, cada persona tiene su tiempo, sus objetivos y como tal, lo que quiera hacer con su vida, ¿no? Ahorita, ya para finalizar esta intervención, quiero hacerte dos preguntas cortitas. La primera, ¿cómo influyó tu experiencia como migrante en tu vida? ¿Y crees que ha cambiado un poco tu forma de ver el mundo? ¡Ay, caramba! Vaya que sí. Muchísimo, André. Preguntas muy lindas que me han hecho el día de hoy, que espero puedan servir para aquellas personas que están pensando en migrar y para los que ya han migrado, que sepan que no son los únicos que tienen esas emociones, que esos sentimientos no son exclusivos de ellos, son de todos. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la empatía, razón por la cual yo soy clown voluntario, ¿cierto? Ponerte en el lugar de los otros, ¿sí? De aquellas personas que tienen algún tipo de problema, algún tipo de conflicto, de necesidad. La empatía es una palabra que a mí me gusta mucho. Pero con la migración yo creo que estoy aumentando otras palabras a mi vocabulario. Una de ellas es la tolerancia. Y es que el hecho de que tú vivas en entornos tan distintos en este planeta, en esta canica azul, como yo le digo, en donde las enseñanzas, las culturas, las costumbres sean tan variadas, tu forma de pensar obviamente se acopla a lo que tú vives desde pequeño, desde joven, desde adulto. Entonces, mi forma de pensar y de ver la vida de tantos años criada en un hogar con papá y mamá, siempre en casa, en un país pequeño, en un país donde todavía pues tenemos muchas cosas que cambiar con una política complicada, etcétera, formó a la Karina Mendoza que ustedes ven en este momento, ¿cierto? Pero esta Karina Mendoza que ha tenido la oportunidad de viajar a otros lugares por turismo, por trabajo, etcétera, se ha ido dando cuenta de que cada uno de estos lugares tiene su propio entorno, que este lugar tiene desde su propia comida, su propio clima, su propia música, su propia forma de hablar, su propia política, su propia economía. Entonces, obviamente, estas personas tienen una forma de pensar diferente. Y entre más los países sean más desarrollados, por así decirlo, ¿cierto? Porque esa palabra desarrollo también es bastante compleja. Tú te das dando cuenta que estas personas tienen otros tópicos que tratar, ¿cierto? Cosas que, por ejemplo, acá en Ecuador no tratábamos mucho, que es el hecho de que alguien entre con una pistola a disparar a una escuela. Estos son temas que acá no se notan, no se ven, no se han dado, a diferencia en otros lugares donde sí se puede estar dando, ¿cierto? No sé, y tantos otros temas. Entonces tú comienzas a analizar y cada persona es un mundo. Cada persona tiene su propia forma de ver a este planeta. Cada uno sabe en qué cree y en qué no cree. Creen en una religión, no creen en una religión, creen en el matrimonio, no creen en el matrimonio, creen que solo existen dos géneros, el masculino, el femenino, para otros no, para otros es más importante la identidad. O sea, son tantos temas y cada uno está en su verdad. Esa es la cuestión. Cada uno está en su verdad. Entonces, tú no puedes discutir para tratar de hacer entender a alguien que tu forma de pensar es la correcta y que como tú ves las cosas es lo indicado y como se debería de ser. No, yo creo que aprendí de que tú debes expresar lo que sientes, debes expresar tus emociones, cómo tú ves las cosas, mas no con la intención de cambiar la forma de pensar de la otra persona. Eso no lo vas a lograr. Entonces, Ujú. yo lo que he venido a hacer acá el día de hoy, por ejemplo, con esta conversación tan agradable con ustedes, es a manifestarles lo que es para mí la migración, pero desde mi experiencia, desde cómo yo lo viví, desde cómo yo lo siento y desde ese cúmulo de características que tiene Karina. Karina la profesional, Karina la mamá, Karina la ecuatoriana, Karina, o sea,
tengo mis propias características, pero en estos países voy a conocer a otras personas que obviamente difieren de las características mías, pero no por eso lo que ellos piensen o sientan está mal. Es simplemente que en base a su crianza, a ese entorno en donde se formaron, tienen su propio criterio y tienen su propia forma de pensar. Eso aprendí de que hay cosas tan importantes en la vida que no amerita que nada te las cambie, que son tus principios y tus valores, porque esos son más universales. Aprender a diferenciar en las cosas que pueden hacer daño y en las cosas que no hacen daño o que no generan tanto impacto en la otra persona, Ujú. porque catalogar entre buena y mala una cosa también es subjetiva, ¿cierto? Posiblemente el no ir a una iglesia para muchas personas sea muy malo, pero no ir a una iglesia para otras personas tal vez no sea tan malo porque tienen otra forma de pensar respecto a la religión o a sus creencias espirituales. Entonces, yo creo que no hay que juzgar entre bueno y malo a las cosas, simplemente más es las emociones. Estoy segura que estamos viviendo una generación de autoconocimiento de emociones. Por eso a veces se nos hace tan difícil entender cómo una persona se expresa de otra o cómo se juzga, porque estamos en esta era. Yo creo que esta era es de un despertar de autoconciencia, de emociones, de poder hablar y decir, a mí no me gusta esta situación, a mí me gusta la de acá, yo creo esto, yo creo que en esa libertad de expresarte, ¿cierto? El de ya no cubrir ciertas cosas que anteriormente un poco por vergüenza ajena no se decía o porque el tema es más tabú, yo no lo tomaba muy en cuenta en mis conversaciones. Yo creo que no, ahora estamos viviendo en esta situación, la mujer tiene un despertar muy grande, la mujer está despertando de una forma increíble, muy interesante, a la cual yo aplaudo y estoy apoyando ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la mujer creo que cayó durante mucho tiempo, estuvo muy silenciosa y se ha dado que esta generación, las, las condiciones para que la mujer se manifieste más. ¿Sí? Y entonces ya tenemos menos miedo a hablar de cualquier cosa y ya podemos decir más. Todavía tenemos un poquito de límite, a veces ocultamos ciertas cosas, disfrazamos otras cosas, pero estamos en un proceso de despertar. Posiblemente para las generaciones que están más atrás de nosotras sea más fácil el decirlo, pero creo que esta experiencia de la migración que yo he tenido en este año sabático, que me otorgué, que me regalé a mí misma, porque hay cosas que solo tú mismo te puedes regalar, y en este caso el tiempo, el valorarte, el amarte, el apreciarte, el querer hacer tus cosas es algo que solo tú te das, ¿cierto? Sí, es verdad que tienes a tu familia que te apoya, etcétera, y eso es más bonito porque se siente más chévere que tus decisiones sean apoyadas, pero hay cosas que solo van a depender exclusivamente de ti. Amarte a ti mismo es una de ellas. Entonces, sí, yo he aprendido mucho, conocí muchas nacionalidades, he conocido a lo largo de mi vida muchas nacionalidades, a muchas generaciones, siempre he trabajado con generaciones más jóvenes, generaciones con nuevos cambios, con nuevas perspectivas. En el voluntariado he visto casos muy fuertes, situaciones que realmente uno esperaría que no le pasen nunca a nadie. Entonces me he preparado intelectualmente, he leído, conozco de algunos temas, he podido sentir otras cosas. Entonces eso creo que me ha nutrido como persona. Soy más imperfecta que nunca, pero me aprecio en mis imperfecciones, me valoro como soy. Sé que no voy a llegar a un nivel en donde, pues bueno, Karina está ya lista, llegó a la cumbre. No, definitivamente no. Esto va a ser siempre un proceso, pero tampoco estoy insatisfecha. Significa eso de que este, nunca estoy contenta con lo que he hecho. No, eso no pasa en mí. Por muy pequeño que sean las cosas, he aprendido a apreciarlas. Valoro tanto tener a dos mujeres
como ustedes el día de hoy, preguntándome estas cosas, conversando conmigo. Les admiro, les respeto, les guardo esa consideración por emprender, por hacer, por sobrevivir en una sociedad muy distinta en las que ustedes nacieron, en las que ustedes comenzaron a crear su personalidad, adaptarse a este mundo. No, esto es maravilloso y esto me hace a mí más pequeñita, más sencilla, más humana, más imperfecta. Es lo que ha hecho este año sabático en mí, es lo que el migrar ha hecho en mí. El aprender a valorar a personas, a darme cuenta que hay personas muy grandes, ¿cierto? Y otras que están en proceso de hacerse grandes. Eso para mí ha sido lo más valioso. Cris, yo te recuerdo a ti como una de mis primeras alumnas cuando yo fui a trabajar a la universidad, a la UTE. Fuiste una de las primeras, así que estás guardada aquí como todos mis alumnos. Tengo tan grabada esa voz melodiosa tuya. Les tengo que decir, Cris tiene una voz espectacular, canta muy bonito, así que tiene un aura, una luz, una energía así muy transparente. Ella es una niña preciosísima. Y se los digo porque tuve la oportunidad de tenerla cerca, compartí con ella un semestre mientras estábamos en la universidad y realmente son esas personas que es tan facilito llegar a conocer, de entrar en su mundo, porque ella es mucha luz. Así es como yo te recuerdo, Cris, así que me ha dado a mí una gratificación tan grande verte, cómo estás creciendo, cómo estás en otro país, cómo estás sacando adelante tu profesión, entrando en un podcast, llevando con un profesionalismo increíble una entrevista. Me he sentido tan cómoda que podría conversar tranquilamente con ustedes el tiempo que sea necesario. Y es justamente por esa forma tan profesional, tan linda de llevar esta entrevista. Cris, muchísimas gracias. A través tuyo, en tu reflejo, veo a Andrea, me contabas que esto es una generación de profesoras. Tú fuiste profesora de la Andre en la UDLA, yo fui tu profesora en la UTE, y de cierta forma los profesores, los maestros, dejamos algo en cada uno de nuestros estudiantes. Yo te agradezco esa introducción que tuviste hacia mí de lo que yo he generado en ti, y veo en Andrea lo mismo. Veo en Andrea pues esa naturalidad de llevar las cosas. Veo una mente tan brillante, tan amplia, con tantas ganas de desarrollar, de crear cosas. Así que yo me siento muy orgullosa. Primero por el hecho de que son mujeres jóvenes, son ecuatorianas. La una sobresaliendo en Francia, la otra sobresaliendo en Alemania. Eso no es para cualquiera. Así que, chicas, les felicito, les auguro mucho éxito en este programa. Sigan invitando a más personas, amplíen sus temas de conversación, permítanos llegar a otros seres humanos para que se identifiquen con la problemática, con las temáticas, con ideas, con aportes que nosotros podamos dar desde nuestro mundo, desde nuestro punto de vista muy particular, que son las experiencias que cada uno pues vive. Así es, mi Cari preciosa, y estoy con el corazón llenito. Hoy no duermo de la emoción. Tan bella. Así que nada más a mis Ay Caramberos y Ay Caramberas, recordarles que el micrófono de Ay Caramba siempre está abierto. Si es que alguien nos quiere contar cómo ha sido su experiencia, su vivencia, escríbanos, coméntenos, ya saben que nos encanta leerles, siempre vamos a responderles. Ayúdenos con un like, por favor, compartan el contenido para que más personas se puedan beneficiar de él y síganos en nuestras redes para que no se pierdan de nada. Y si estás en YouTube, por favor, activa la campanita. Así que sin más, desde mi Alemania, yo me despido dándoles un mega abrazo, un besazo y gracias, chicas, por este riquísimo tiempo que hemos compartido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Claro que sí. Chao, chicas, desde la mitad del mundo, desde el Ecuador. Chao. Un saludo muy grande. Les mando unos bolones virtuales.